Puerto Rico, una isla llena de vida y alegría, se vio sacudida en sus cimientos el 9 de marzo de 2010. Un crimen horrible conmocionó al país, dejando una marca imborrable en la memoria de todos. La víctima, un niño inocente de tan solo 8 años, Lorenzo González Cacho. Su muerte, rodeada de misterio y dolor, sigue siendo un caso sin resolver que pide a gritos justicia. El caso Lorenzo, como todos lo llaman, traspasó las fronteras de la isla. Llamó la atención del mundo por la crueldad del crimen y lo difícil que fue investigarlo. La incertidumbre y la falta de respuestas han creado un montón de especulaciones. A pesar del tiempo, el recuerdo de Lorenzo sigue vivo. Su sonrisa inocente nos recuerda lo frágil que es la vida. Nos impulsa a seguir buscando la verdad y a exigir justicia. En este recorrido, vamos a explorar los detalles del caso Lorenzo, desde el terrible día del crimen hasta dónde está la investigación ahora. El sol apenas estaba saliendo cuando la tragedia golpeó la urbanización Dorado del Mar. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida por un evento que cambiaría la vida de una familia para siempre. Eran las 6 de la mañana, del 9 de marzo de 2010, un día que parecía normal. Los vecinos comenzaban sus rutinas diarias, sin imaginar el horror que se desataría en una de las casas de su comunidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para la familia González Cacho. Una familia que, hasta ese momento, había vivido en relativa paz y armonía. Ana Cacho, la mamá de Lorenzo, llamó al 911 para reportar un supuesto robo en su casa. Su voz temblaba mientras describía la situación, llena de miedo y desesperación. Con voz asustada, contó que alguien había entrado en la casa y había atacado a su hijo. La angustia en su voz era palpable, reflejando el terror de una madre que acaba de descubrir a su hijo herido. Las autoridades fueron inmediatamente a la casa, ubicada en la calle Bruma de la exclusiva urbanización. La urgencia de la situación era evidente, y los oficiales se prepararon para lo peor. Al llegar, los policías se encontraron con una escena terrible. La imagen que se presentó ante ellos era más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. El pequeño Lorenzo estaba sin vida en su cama, con señales de violencia. La inocencia de su rostro contrastaba con la brutalidad de sus heridas. Tenía heridas de cuchillo en la cara y la cabeza. Las marcas dejaban claro que había sido un ataque feroz y despiadado. La escena era desgarradora, mostraba la brutalidad del ataque. La sangre en las sábanas y el desorden en la habitación hablaban de una lucha desesperada. La casa, aunque parecía desordenada, no mostraba señales claras de que alguien hubiera forzado la entrada. Este detalle desconcertó a los investigadores, quienes comenzaron a cuestionar la versión inicial de los hechos. Este detalle, junto con el hecho de que solo Lorenzo fue atacado, hizo sospechar a los investigadores. La falta de evidencia de un robo real los llevó a considerar otras posibilidades. Un escalofrío les recorrió la espalda al preguntarse, ¿quién sería capaz de hacerle algo tan horrible a un niño indefenso? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y la verdad detrás de esta tragedia aún estaba por descubrirse. Las horas después de encontrar el cuerpo de Lorenzo fueron un caos de emociones. Mientras la familia sufría un dolor terrible por la pérdida, las autoridades trabajaban sin descanso para entender qué había pasado. La autopsia, realizada por el Instituto de Ciencias Forenses, daría información muy importante para la investigación. Los resultados mostraron la crueldad del ataque que sufrió Lorenzo. El informe detallaba muchas heridas de cuchillo en la cara, la cabeza y las manos. Las lesiones, hechas con un objeto afilado, indicaban una violencia fuera de lo común, especialmente considerando la corta edad de Lorenzo. La causa de la muerte fue un golpe muy fuerte en la cabeza, causado por las múltiples heridas. El informe también reveló un detalle escalofriante.
Lorenzo recibió al menos un golpe en la cabeza mientras todavía estaba vivo. Sección 4. Ana Cacho. En el ojo del huracán. Desde el principio, la atención se centró en Ana Cacho, la mamá de Lorenzo. La tragedia que envolvía la muerte de su hijo la colocó en el centro de una tormenta mediática y policial. Su comportamiento extraño y las contradicciones en lo que decía levantaron sospechas entre los investigadores. Cada palabra y gesto eran analizados minuciosamente. Se convirtió en la figura central del caso, bajo la mirada del público y el juicio implacable de los medios. La presión de la opinión pública era inmensa. Ana contó que la noche del crimen, estaba durmiendo en su habitación con su hija menor. Aseguró que no escuchó nada fuera de lo común. Dijo que se dio cuenta del supuesto robo al despertar y ver la puerta de la marquesina abierta. Este detalle fue crucial en su relato. Sin embargo, algunos detalles de su historia no encajaban. Las inconsistencias en su testimonio comenzaron a acumularse. La aparente falta de señales de que alguien hubiera forzado la entrada a la casa, sumado a otros elementos, generó más dudas. La falta de objetos de valor robados y el hecho de que solo Lorenzo fuera atacado, hicieron dudar de su historia. Los investigadores se preguntaban por qué un ladrón no se llevaría nada. Estos elementos hicieron que la versión de Ana fuera cada vez más cuestionada. La idea de un robo parecía menos probable. La presión sobre Ana Cacho aumentó. Cada interrogatorio era más intenso que el anterior. Las autoridades la interrogaron muchas veces, buscando respuestas que aclararan las dudas en su versión. Querían entender qué había pasado realmente esa noche. Sin embargo, ella insistió en su declaración, negando cualquier participación en la muerte de su hijo. A pesar de la presión, Ana se mantuvo firme en su versión de los hechos. Sección 5. Inconsistencias y dudas, el testimonio bajo la lupa. A medida que la investigación avanzaba, las contradicciones en lo que decía Ana Cacho se hacían más evidentes. Los detectives comenzaron a notar que ciertos detalles no cuadraban con la evidencia recolectada. La policía empezó a cuestionar su versión de los hechos, buscando respuestas que pudieran aclarar la verdad detrás del asesinato de Lorenzo. Cada nueva declaración de Ana parecía abrir más preguntas que respuestas. Una de las cosas que más sospechas levantó fue la supuesta hora a la que Ana se dio cuenta del robo. La cronología de los eventos no coincidía con los testimonios de otros testigos. Según ella, se despertó alrededor de las 6 de la mañana, y fue entonces cuando notó que algo andaba mal. Sin embargo, la policía encontró inconsistencias en su relato. Sin embargo, algunas personas dijeron haberla visto despierta y fuera de su casa mucho antes de esa hora. Estos testimonios contradecían directamente la versión de Ana. Otra cosa que generó dudas fue la falta de reacción de Ana al descubrir el supuesto robo. Su comportamiento parecía inusual para alguien en su situación. Los investigadores se preguntaron por qué no había ido a ver a sus otros hijos de inmediato, y por qué no había llamado a la policía en cuanto se dio cuenta de lo que pasaba. Estas acciones, o la falta de ellas, levantaron muchas cejas. Las contradicciones en el testimonio de Ana Cacho aumentaron las sospechas de los investigadores. Cada nueva pieza de información parecía complicar más el caso. La presión de los medios creció, y la gente comenzó a dividirse entre los que creían que ella era sospechosa, y los que creían en su inocencia. La opinión pública se polarizó, y el caso se convirtió en un tema de debate nacional. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir cada detalle del caso, alimentando la controversia y la especulación. La historia de Ana Cacho se convirtió en un fenómeno mediático, con cada nuevo desarrollo siendo analizado y discutido en profundidad. En el tribunal, las tensiones eran palpables. Los abogados de ambas partes presentaban sus argumentos con fervor, mientras el juez intentaba mantener el orden en medio del caos. La búsqueda de la verdad continuaba, pero las dudas y las sospechas seguían creciendo. Sección 6.
Terceros involucrados. ¿Fantasmas o realidad? A medida que la investigación se convertía en un laberinto de pistas falsas, surgió la teoría de que otras personas podrían estar involucradas en el asesinato de Lorenzo. La posibilidad de que alguien conocido por la familia, o incluso alguien que visitaba la casa a menudo, fuera el responsable del crimen comenzó a tomar fuerza. Se investigó a fondo a las personas cercanas a la familia. Se analizaron las relaciones de Anacacho, sus amigos, y cualquier persona que pudiera haber entrado a la casa o que tuviera algún problema con la familia. Se investigaron nombres, se siguieron pistas, pero no se encontró a ningún sospechoso claro. La frustración se apoderaba de los investigadores, que se encontraban con un rompecabezas muy difícil de resolver. La duda se extendía sobre el caso. La incertidumbre y la falta de respuestas alimentaban las especulaciones de la gente. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una venganza?